Hola, muy buenas. Bien, hoy vamos a dar con la teoría de los verbos en informal. Como saben ya, el idioma japonés se trabaja mucho con el tema de formalidades, ¿no? En plan, si se puede hablar como si fuera en formal y en informal. Es uno de los pocos idiomas que todavía mantienen la formalidad, que en el caso en español, pues la comparación sería, por ejemplo, en vez de ser tú, pues sería usted, cosa que cada vez más la gente intenta omitir esa parte de la formalidad, pero los japoneses lo mantenemos. Con lo cual, aquí una cosa, ¿no? En plan, si ya sabes tú hablar formal, ¿para qué quieres hablar en informal? Pues entonces, no es que quieras hablar en informal, sino que tengas que aprenderte la forma informal para utilizar ciertas gramáticas japonesas futuras. ¿Vale? De todas maneras, no es una teoría tan difícil, es de hecho una teoría en la que los niños empiezan a hablar primero en informal y luego poco a poco van a aprender a hablar en formal. ¿Vale? Igual que en todos los idiomas, supongo. Bien, vale, pues entonces, como ven aquí en el cuadro de la izquierda, vamos a aprender a utilizar los verbos en informal. Primero, para decir el verbo en presente, normalmente nosotros habíamos trabajado, por ejemplo, con tabemasu, ¿no? Que sería comer. Pues entonces, ¿esto cuál es el infinitivo? Sería taberu. ¿Correcto? Pues el infinitivo, cosa que en español sería comer, por los japoneses esto sería presente informal. Con lo cual, taberu sería presente informal. Guay. Dale. Es decir, por eso los japoneses en sí no se entendemos el tema de tener que conjugar cuando queremos hablar de una manera super light. Por eso muchos orientales decimos de yo comer pizza. No lo conjugamos porque nosotros tenemos en mente de que el verbo en infinitivo es igual a presente. De ahí viene nuestra, por así decirlo, ¿cómo se dice? La mímica, ¿no? O la representación oriental de los occidentales respecto al habla. ¿Vale? Pues entonces de aquí viene, ¿vale? De aquí viene esa razón. Bien. Vale, pues entonces el presente supongo que no tenga problema porque simplemente el verbo informal presente es igual a verbo en infinitivo. Y ya está, que sería aruku, yomu, kau, taberu, miru, miseru, kuru, suru. Y luego con el verbo dearu, que está al final de todo, sería desu, pero en informal sería da. Vale, por ejemplo, watashi wa hitoshi desu. Pues sería watashi wa hitoshi da. Y punto. No va a más ni a menos. Hitoshi da. Y ya está. Bien. Guay. Luego, aquí vamos a profundizar un poquito más, que sería con los verbos informales de presente negativo. Vale, para decir presente negativo, primero tenemos que saber en qué grupo es, que si es de primero, segundo, tercero. Si fuera, por ejemplo, el primero, aruku, ¿vale? Y esto, para ponerlo en negativo, hay que pasar U a A. Y se le añade nai. Sería entonces arukanai. Arukanai. No caminar. Vale, por ejemplo, watashi wa arukimasu. En informal sería watashi wa aruku. Watashi wa arukimasen. Sería watashi wa arukanai. Hecho. Good. Me alegro. Bien. Ahora, esto es de primer grupo. Segundo grupo. Taberu. Se le quita el ru. Se deja en tabe. ¿Vale? Y se le añade el nai, que es el no hay. ¿Vale? Y con eso ya simplemente pasaría a presente informal negativo. Todo lo que sería segundo grupo se le quita el ru y se añade nai. Taberu, tabenai. Miru, minai. Miseru, misenai. Neru, nenai. Bien. Y finalmente sería del tercer grupo. Sería suru y kuru.
Esto como del tercer grupo, pues entonces no tiene ningún tipo de regla en sí, ¿no? En plan, lo es y punto. Por ejemplo, suru sería shi de shimasu y se añade nai, ¿vale? Ok, tiene sentido, es como el de arriba, ¿no? Y luego el del kuru, pues aquí aparece ko nai. ¿Por qué? Porque le da la gana, es decir, kuru ko, ku ko y nai. Y ya está, ¿vale? En plan, no tiene ningún tipo de regla, te lo aprendes así y ya está. Es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, suerte, por gracias a Dios solo es este verbo, así que de resto sí mantiene una cordialidad. Así que espero que no se les vaya a confundir sin ningún problema. Vale, el siguiente, vamos con el de desu. Vale, desu pasa a dewa nai. No sé si estos se acuerdan en las gramáticas de los adjetivos, ¿vale? De los adjetivos en na. Watashi wa genki desu. Watashi wa genki de wa arimasen o watashi wa genki de wa nai desu, ¿vale? Añadiéndole un desu final, pues era como si fuera una formal coloquial, ¿vale? Entonces esto, quitándole el desu, pasa a ser informal. Entonces, realmente la gramática japonesa es, por así decirlo, se están uniéndose unos a otros cada vez que van avanzando con el idioma. Verán que muchas raíces que parecían que estaban separadas, pues se une en el tallo, que realmente venía de lo mismo. ¿Vale? Y la otra manera para decir devanai sería yanai. Bien, de alguna manera más abreviada. Genial, vale, pues entonces esto sería respecto al presente. Vamos al pasado, que es la más importante porque hace falta aprenderse ciertas teorías japonesas. Pasado informal. Vamos para acá. Para el pasado informal, bien, vamos por ejemplo con el ejemplo que estábamos trabajando antes, que sería aruku. Vale, aruku, para ponerlo en pasado, sería aruita. ¿Le suena de algo? ¿O no? ¿Sí? No. ¿No o sí? Vale, pues si no, yo se lo digo. Viene de aruite. ¿Qué era aruite? ¿Se acuerdan? La forma T, ¿verdad? La forma T de Q que pasa a ite. Bien. Aku, abrirse. Aku, aite. En este caso, aruku, aruite. Y pasa a aruita. ¿Qué quiere decir? Que el pasado informal sería forma T que pasa a forma ta. ¿Vale? Con lo cual, para poder hablar con informal pasado, tienes que dominar el forma T. Tienes que saber cómo termina. Por ejemplo, yomu sería yonde y pasa a yonda. ¿Vale? Yomu, infinitivo o presente informal. Yonde, forma T y yonda, pasado informal. Bien. Kau, por ejemplo, sería katte, que sería kau en forma T y luego finalmente katta. Hecho. Simplemente es eso. E pasa a y punto. Con eso ya sería pasado informal. Afirmativo. ¿Vale? Y luego vamos a la parte de segundo grupo, porque habíamos hablado de primer grupo, pero no de segundo grupo. Por ejemplo, tabero, que realmente es lo mismo, con lo cual es más fácil porque el forma T del segundo grupo, ¿se acuerdan cómo era? Sería tabe, T. Quitamos el ru y señalamos y ponemos T, con lo cual es tabe, ta, y ya está. Tabe, ta, ya está, ¿vale? En plan, mátame. Luego tenemos tercer grupo, kuru, kite, kita. Otra vez lo mismo, forma T pasa a forma ta, ya está, y punto. Suru, shite, shita. ¿Vale? En plan, no hay otra cosa. Simplemente es aprenderte bien el forma T y pasarlo a ta. Y punto. Vamos a ver con el verbo desu. Con el desu sería
datta. En este caso no tiene nada que ver con el formate, ¿vale? Porque el formate de desu es de a seca. Pero no, aquí es da, su pequeño más ta. Si se fijan, hay una cosa de correlación que hay entre pasado, sea formal e informal. ¿Cuál es? El ta. Nosotros los japoneses cuando estamos escuchando y más o menos entendemos cuándo viene un verbo o no, que suele ser casi al final, un verbo principal, a no ser que haya un verbo entre medio para utilizar lo que sería una subordinada. En ese momento, si escuchamos un ta, sabemos que es un pasado. Nos pasa también en español también cuando escuchamos un ia o un va. Por ejemplo, yo comía, yo leía, ¿vale? En plan, ya sabemos ahí automáticamente por costumbre que estamos hablando de un pasado. Pero los japoneses utilizamos el ta. Igual para los negativos, cuando escuchamos un nai. Cuando hay un nai, a nosotros nos viene una negación, con lo cual un no en español. Y así nosotros pues nos facilitamos para, de manera auditiva, clasificar rápidamente dónde van los verbos. Si es presente, informal, negativo, positivo, etc, etc. ¿Vale? Vale, entonces vamos a la última que sería pasado negativo informal. Vamos por ejemplo con el de pasado negativo informal. De aruku. Directamente, si se lo escribo, sería aruka na katta. ¿Lo pillan? ¿Entenderían así a simple vista el por qué aruka na katta? Si sois avispados, creo que lo pillan la primera. Y si sois unas marmotas, como yo, pues entonces no lo creo. Pero bueno, yo creo que ustedes sois unos avispas, así que no creo que tengan problema. Aruka na katta. ¿Dónde venía? Arukanai. ¿Esto qué es? Es decir, es el presente negativo informal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y pasó a katta. ¿Esto de qué les suena? Correcto, del adjetivo y. ¿Vale? En plan, cuando un adjetivo y pasa a pasado y pasa a katta. Por ejemplo, akarui, luminoso. Era luminoso. Akaru katta. Con lo cual utilizamos esa y lo pasamos a katta. También estaba en la parte de querer comer. Tabetai. Quería comer. Tabeta katta. Bien, entonces utilizamos la i a katta, con lo cual otra vez son raíces diferentes, pero en el tallo se juntan, con lo cual vienen de la misma, aunque sea adjetivo, aunque sea verbo, da igual, se unen, son conjugaciones, no es que se complementen, sino se reutilizan, por así decirlo, es una expresión. Vale, con lo cual, si nosotros ya sabemos los presentes negativos, pues entonces también, y además sabemos que y pasa a katta gracias a la teoría de adjetivos, ya sabemos nosotros conjugarlo como pasado negativo. ¿Vale? Entonces, yomu pasaría a yomanai y finalmente yomanakatta. ¿Vale? Kau pasa a kawanai y finalmente kawanakatta. Vale, entonces sería el primer grupo. Segundo grupo, taberu, tabenai, tabenakatta. Y tercer grupo, suru y kuru. Sería shinai pasa a shinakatta. Kuru sería konai y pasa a konakatta. ¿Correcto? Finalmente, vamos al desu. Desu sería dewa nai y pasa a dewa nakatta. También se acuerdan de la teoría de adjetivo na. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien. Y luego yanai, que es la parte abreviada, sería yanakatta. Bien. Bien.
Con lo cual, de esta manera siempre tiene una cordialidad y no creo que tengan problema porque es una teoría bastante simple. Simplemente, ahora, volvemos otra vez al principio. ¿Para qué nosotros tenemos que aprender? ¿Por qué un profesor japonés tiene que enseñar a los alumnos a hablar mal? Porque informal quiere decir hablar mal, ¿no? En plan, hablar de manera informal, que no es formal, que no es correcto. No digo vulgar, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos que enseñar en informal? Porque en japonés hay futuras gramáticas japonesas que hace falta el informal. Por ejemplo, para decir una subordinada adjetiva, hace falta el verbo en informal. Por ejemplo, taberu kodomo, el niño que come. El verbo está en presente porque el niño que come es el que está comiendo. Bueno, que come ahora, ¿no? Con lo cual, taberu kodomo. El niño que comió, tabeta kodomo. ¿Vale? Con lo cual así se va jugando, sobre todo con las subordinadas adjetivas. De esta manera, en futuros vídeos, en futura gramática, explicaremos, porque una vez terminado esta parte de verbos informales, después tocaría la parte de la subordinada adjetiva. Con lo cual, esta parte es súper importante y de seguido vendrá la subordinada adjetiva, así que no vamos a tardar mucho en llegar a eso. Vale, bien. Entonces, no creo que tengan problema con esto, así que voy a terminar la teoría de hoy aquí, ¿vale? Hoy era verbos para uso informales. Si eso vamos a hacer una recapitulación, pero no de toda la teoría, sino más bien de los usos, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a hacer verbal, ¿vale? Watashi wa tabemasu. Eso en informal sería watashi wa taberu. 私はパンを食べます。私はパンを食べる。彼は映画を見ます。彼は映画を見る。私は映画を見ました。Yo vi una película. 私は映画を見た。Él no vio una película. 彼は映画を見ませんでした。Perdón. 彼は映画を見ませんでした。彼は映画を見た。Bien. 私は日本人です。Yo soy japonés. 私は日本人だ。Yo no era japonés. 私は日本人ではありませんでした。私は日本人ではなかった。O yaなかった。Vale. Así sucesivamente, ¿vale? En plan, no tiene ningún tipo de dificultades. Vale. Bien, pues entonces utilicen las fotocopias de la fotocopia de página 39, con lo cual tiene esta teoría, y hagan los ejercicios que tienen y me lo van mandando bien por chat, o bien por comentario, o bien por correo, me da igual, ¿vale? En plan, cual sea, yo los corregiré. Bien, vale, pues alumnitos, buen trabajo, nos vemos. Y ánimo con el coronavirus, ¿vale? Con la cuarentena. Esperemos que salgamos esto lo antes posible, ¿vale? Pues muy bien, ya. Sayonara, hasta el siguiente vídeo. Bye bye.